Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Para estabilizar un árbol arrancado parcialmente durante una tormenta, se le amarran los cables AB y AC a la parte alta del tronco y después se fijan a barras de acero clavadas en el suelo. Si la tensión en el cable AB es de 950 libras, determine, literal A, las componentes de la fuerza ejercida por este cable sobre el árbol y el literal B, los ángulos alfa, beta y gamma que forman la fuerza en A con los ejes paralelos a los ejes coordenados. Ahí están las respuestas a las que tenemos que llegar y la figura que ya la vamos a retomar. Antes de eso, pues hay que identificar lo siguiente. Número 1, estamos en el tema de vectores en el espacio tridimensional. Hay que tener claro que es en física un concepto de un vector y verá que estamos en el sistema 3D. Número 2, aquí tenemos en pantalla las expresiones que vamos a utilizar. Vamos a utilizar para encontrar las componentes rectangulares, las funciones coseno y seno, dependiendo ahí del ángulo que vamos a representar y vamos a tomar en consideración. Y los cosenos directores que me van a servir para encontrar los ángulos de dirección que tiene ese vector con los ejes X, Y y Z. Vamos entonces a retomar la figura. Ahí tenemos que nuestra figura es un árbol y que ahí podemos observar nuestro marco de referencia tridimensional. ¿Verdad? Para este lado va a estar el eje X, vertical va a estar el eje y en esta dirección el eje Z. Ahí podemos observar que ahí están los cables de A para C, de A para B y es nuestro cable es el que vamos a trabajar, ¿verdad? Porque el ejercicio nos dice que existe una fuerza de A para B en ese cable, ¿verdad? Que es igual a 950 libras. ¿Qué datos más me da el ejercicio? Bueno, aparte de la información de esa fuerza, vamos a retomar algunos datos que la figura nos ayuda para poder resolver este problema en el literal A, encontrando sus componentes rectangulares de esa fuerza de A para B y en el literal B los ángulos de dirección que tiene esa fuerza con respecto a cada uno de los ejes. Entonces veamos cómo resolvemos este problema encontrando nuestras incógnitas del literal A y por último las incógnitas del literal B. Para ello, nuestro trabajo se va a centrar en el cable de A para B. Vamos a trabajar este triangulito que tenemos acá, que sería parte del árbol, la tensión que existe en esa cuerda de A para B o cable de A para B, ¿verdad? Y la proyección que hace ese cable de A para B con respecto al eje o al plano, más bien dicho, XZ. Entonces para ello vamos a dibujar este triángulo que estoy señalando con el puntero, lo voy a dibujar acá junto con su marco de referencia tridimensional, el eje Z, el eje X y el eje. Estaría, si podemos observar, ahí estaría nuestro diagrama vectorial, ¿verdad? La tensión que existe o la fuerza que existe del cable de A para B, la componente, en este caso pues de esa fuerza de A para B que se refleja en el eje Y, que sería negativo, y sumándose estaríamos viendo nuestra componente que ya la vamos a etiquetar, que sería la componente de la fuerza de A para B, la que se proyecta en el plano XZ, que sería nuestra componente de la fuerza de A para B'. Pero aquí existe un ángulo de 40 grados y este triángulo vectorial sería el mismo triángulo que tenemos dibujado acá en ese sistema 3D, ¿verdad? Que nos va a facilitar para encontrar una de las componentes rectangulares, nos va a facilitar encontrar la componente que se proyecta en el plano XZ y después vamos a encontrar con esa componente las dos componentes que nos faltarían para resolver el literal A. Entonces, ¿qué hemos dicho anteriormente? Que este vectorcito de A para B es una fuerza cuya magnitud es 950 libras. Su reflejo en el eje Y, fuerza de A para B,
en el eje Y, que se refleja, ahí lo podemos observar, sería negativo, y la componente que sería la proyección de la fuerza de A para B en el plano XZ, que le hemos llamado F', y ahí está, que se refleja en el plano XZ. Vamos a trabajar ese triangulito donde tendríamos los catetos F de A para B en Y, negativo, y la componente de la fuerza prima en el plano XZ, y la hipotenusa sería la magnitud de esa fuerza de A para B. Trabajando la función coseno y seno para ese triangulito que tenemos ahí, nos quedaría la función seno sería seno de 40 grados, igual, trabajando este triangulito, cateto opuesto me da la componente de la fuerza de A para B en la dirección Y, sobre la hipotenusa sería la magnitud de esa fuerza de A para B. Ya conocemos el ángulo, conozco la magnitud, y aquí encontraríamos una de las tres componentes que me pide el ejercicio en el literal A. Al despejar me quedaría así. La fuerza de A para B en la dirección Y va a ser igual a la multiplicación de la magnitud de la fuerza de A para B por el seno de 40 grados. Ya tenemos cuánto vale la magnitud de la fuerza de A para B, 950 libras. Sustituimos y evaluamos. Al multiplicar 950 libras por el seno de 40 grados, si utilizamos bien la calculadora, nos va a dar un resultado de 610.64 libras, y esa sería la componente de la fuerza de A para B en la dirección Y, pero podemos observar en ese diagrama vectorial que esa componente estaría apuntando en la dirección Y negativo, es decir, que sería negativa. Entonces, para reflejar la respuesta, esa componente de la fuerza de A para B en la dirección Y va a ser igual a menos 611, aproximando esta respuesta a tres cifras significativas y aproximando para este 10 que sea 11. La respuesta sería que la fuerza en la componente de la dirección Y de A para B va a ser igual a menos 611 libras, y ya encontramos una de las tres incógnitas del literal A. Vamos a utilizar la función coseno siempre con este triángulo que tenemos acá para encontrar la proyección F' en el plano XZ. ¿Cómo la encontramos? Utilizando la función coseno. Coseno de 40 grados de este triángulo va a ser igual a esta componente de acá, que sería la proyección F' en el plano XZ, dividido sobre la hipotenusa, que sería la magnitud de la fuerza de A para B. Ahí la tenemos, coseno de 40 grados igual a la componente adyacente de ese triángulo, que sería la fuerza prima en el plano XZ, dividido sobre la hipotenusa, que sería la magnitud de la fuerza de A para B. Al despejar nos quedaría que la proyección F' en el plano XZ va a ser igual a la magnitud de esa fuerza de A para B por el coseno de 40 grados. Al sustituir nos quedaría la F' en el plano XZ va a ser igual a 950 libras, que es la magnitud de la fuerza de A para B, multiplicado por el coseno de 40 grados. Utilizando la calculadora nos va a dar un resultado de 727.74 libras, y ese sería la proyección de la fuerza de A para B en el plano XZ, que comúnmente le llamamos F'. Ya conocemos de ese triangulito las tres, en este caso pues digamos los tres vectores que cierran ese triángulo, ¿verdad? Ya conocemos una componente en la dirección Y negativo, y tendríamos esta componente F' en Z, que es la que vamos a trabajar para poder encontrar las otras dos componentes que nos faltan en la dirección X positiva y en la dirección Z positiva. Nos quedaría entonces, al trabajar, la proyección prima, que ya la encontramos en el paso anterior. Aquí está la proyección de la fuerza de A para B, que le hemos llamado F' en el plano XZ porque ahí se refleja. Es igual a 727.74 libras. Vamos a trabajar estos 40 grados que nos ayuda el ejercicio de la figura original, estos 40 grados, y vamos a cerrar un triangulito acá para poder observar cómo es que vamos a encontrar las otras dos componentes de
de la fuerza de A para B que se refleja en la dirección Y y en la dirección Z positivo. Ya tenemos aquí una componente y nos faltaría encontrar las otras dos. Para ello dibujamos la componente de la fuerza de A para B en la dirección X y cerrando el triángulo vectorial sería la componente de la fuerza de A para B en la dirección Z. Ahí se forma nuestro triángulo vectorial donde la hipotenusa es la proyección de la fuerza prima en el plano XZ y los dos catetos ahí lo tenemos bien claro, la componente en X y la componente en Z de la fuerza de A para B. Tenemos ese triángulo vectorial, vamos a utilizar la función coseno para encontrar la componente en X y la función seno de ese ángulo para encontrar la componente en Z. Nos quedaría entonces, al utilizar esas dos funciones, coseno de 40 grados de este triángulo vectorial es igual a cateto adyacente, que sería la componente de la fuerza de A para B en la dirección X, dividido entre la hipotenusa, que sería la magnitud de la fuerza prima en el plano XZ. Al despejar, nos quedaría que la componente de la fuerza de A para B en la dirección X va a ser igual a la magnitud de la fuerza prima en el plano XZ por el coseno de 40 grados. Ya tenemos cuánto vale esa componente de la fuerza prima en el plano XZ. Sería 727.74 por el coseno de 40 grados. Sustituimos y vamos a evaluar para encontrar la componente de la fuerza de A para B en la dirección X. Utilizando la calculadora y recordar que estamos en el formato de grados, nos tiene que dar como resultado que la fuerza de A para B en la dirección X va a ser igual a 557.4 libras aproximadamente. Podemos observar en ese diagrama vectorial que esa componente se dirige en la dirección X positiva y va a ser positiva. Entonces nos quedaría ajustando igual al mismo número de cifras significativas que la componente en la dirección Y. Lo vamos a ajustar a 3 cifras significativas, descartamos ese 4 y nos quedaría que la componente de la fuerza de A para B en la dirección X igual a 557 libras. Ya tenemos dos componentes, nos faltaría la tercera en la dirección Z, utilizando este triángulo vectorial con la función seno. Nos quedaría seno de 40 grados igual a componente opuesta, que sería la componente de la fuerza de A para B en la dirección Z positivo, dividido entre la hipotenusa, que sería la fuerza prima en la dirección o en el plano XZ. Nos quedaría seno de 40 grados igual a componente opuesta, F de A para B en la dirección Z, dividido entre la hipotenusa, F' en el plano XZ. Al despejar, la fuerza de A para B en la dirección Z nos quedaría igual a la magnitud de la fuerza prima en el plano XZ por el seno de 40 grados. Ya conocemos cuánto vale esa fuerza prima en el plano XZ, 727.74 libras por el seno de 40 grados. Utilizando la calculadora nos da como un resultado de 467.8 libras, que sería igual a la fuerza de A para B en la dirección Z. Es decir, la componente de la fuerza de A para B en la dirección Z positivo, porque ahí podemos ver que esa componente, al tratarla como vector, va a apuntar en Z positivo y su componente rectangular es positiva. Aproximando esa componente rectangular en la dirección Z a 3 cifras significativas y aproximando este 8 lo descartamos, aproxima este 7 al 0,8, nos quedaría como la fuerza de A para B en la dirección Z igual a 468 libras positivo, y ya tenemos las 3 componentes rectangulares de la fuerza de A para B en la dirección X, Y y Z. Lo vamos a colocar acá ordenadamente, nos quedaría así. Aquí están las 3 componentes rectangulares, contestamos el literal A y ahora vamos a contestar el literal B. Para ello trabajamos siempre el mismo sistema de referencia tridimensional. El vector de A para B
que es la fuerza de A para B, que ya me da la magnitud del ejercicio, 950 libras, y dibujamos el ángulo alfa de esa fuerza con respecto al eje X, que es lo que me pide en el literal B. También vamos a dibujar el ángulo beta, que hace desde el eje Y positivo al vector, estaría ahí dibujado el ángulo beta de esa fuerza, y el ángulo gamma, que sería del eje Z positivo al vector que estamos trabajando, gamma de esa fuerza. ¿Cómo encontramos esos tres ángulos direccionales? Con los cosenos directores, porque ya conocemos cuánto vale la magnitud de esa fuerza y conocemos sus componentes rectangulares. Utilizando los cosenos directores, primero el coseno director con respecto al eje X, que sería el coseno de alfa, va a ser igual a la componente de esa fuerza de A para B en la dirección X dividido entre la magnitud de esa fuerza de A para B. Al despejar, coseno de alfa se convierte entonces como alfa igual a coseno inverso de la componente en X, que aquí está, 557 libras, dividido entre la magnitud de esa fuerza, 950 libras, libras entre libras se cancela, y utilizando la calculadora en el formato de Y, el ángulo alfa de esa fuerza va a ser igual a 54.1 grados, ajustando el mismo número de cifras significativas que la respuesta del literal A. Y ahí encontramos el ángulo de esa fuerza de A para B con respecto al eje X, alfa igual a 54.1 grados. Vamos a encontrar a beta utilizando la expresión del coseno director de beta, que nos quedaría, coseno de beta va a ser igual a la componente de esa fuerza en la dirección Y dividido entre la magnitud de esa fuerza. Al despejar beta nos quedaría igual a coseno inverso de la componente en Y de esa fuerza de A para B. A recordar que esa componente es negativa, menos 611 libras, dividido entre la magnitud, 950 libras, libras entre libras se cancela, y utilizando la calculadora, beta de esa fuerza va a ser igual a 130.0 grados. Exactamente. Ahí tendríamos la respuesta del ángulo beta que hace ese vector con respecto al eje Y, y nos quedaría el último coseno director para encontrar el ángulo gamma. Coseno de gamma de esa fuerza va a ser igual a la componente de la fuerza de A para B en la dirección Z dividido entre la magnitud de esa fuerza de A para B. Nos quedaría entonces que gamma de esa fuerza va a ser igual al coseno inverso de la magnitud de la componente en la dirección Z, 468 libras, dividido entre la magnitud de esa fuerza, 950 libras, libras entre libras se cancela, y utilizando la calculadora correctamente nos tiene que dar que el ángulo gamma, que es esa fuerza con respecto al Z, va a ser igual a 60.5 grados. Y con esto hemos concluido este ejercicio encontrando los dos literales, el literal A con las tres componentes rectangulares de esa fuerza de A para B, y el literal B, que me pedía pues encontráramos los ángulos de dirección de esa fuerza con respecto a cada uno de los ejes. Esperando que sea comprendido y que también sea de utilidad. Saludos y bendiciones a todos.